Por decidir extender los asentamientos, el gobierno israelí es cuestionado por los Estados Unidos y por otras potencias. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel siguen siendo tan especiales como siempre. Una cercanía tan grande que resulta difícil discernir cuándo se trata de los intereses políticos de Tel Aviv y cuándo de los de Washington. Y entre ambas necesidades políticas, las de Israel parecen por lo general más urgentes, lo que termina dándoles prioridad, incluso en el Congreso estadounidense. Un ejemplo claro es la reciente resolución de la Cámara de Representantes norteamericana, rechazando las conclusiones del informe Goldstone, propiciado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que se establece que Israel cometió crímenes de guerra en su invasión a sangre y fuego de la Franja de Gaza en diciembre de 2008, y se señala además que más de 1.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, murieron a causa de la operación militar. Detrás de esta condena legislativa, a la única investigación independiente de lo ocurrido en la ofensiva contra Gaza, es el implacable y eficaz trabajo del lobby de AIPAC, el Comité de Relaciones Públicas Americano-Israelí. Pero en esta relación tan especial hay un ruido de fondo que comenzó desde la llegada de Barack Obama al poder. La declarada determinación del presidente estadounidense de arribar a una solución real en el conflicto palestino-israelí. Política que Obama considera tan importante para su gobierno que no dudó en aplicar lo más parecido a una presión directa sobre el gobierno de Israel que se haya visto de parte de una administración estadounidense para frenar la expansión de asentamientos de colonos judíos en los territorios palestinos ocupados. Es prematuro calificar a esta posición de Obama como ingenua, pero dado que no es este el trato al que están habituados los gobernantes israelíes, no resulta difícil deducir la reacción que provoca en Israel. La respuesta de los ultraconservadores en el poder en Tel Aviv acaba de llegar con la decisión del Comité de Planeamiento de Jerusalén de aprobar la expansión de Gilo, un asentamiento judío considerado ilegal por las Naciones Unidas y la Unión Europea, ya que se encuentra sobre la denominada Línea Verde de 1967, que demarca los territorios palestino e israelí. En rigor, Gilo no tiene el aspecto de los otros asentamientos con los que el gobierno israelí justifica la ocupación permanente de tierras palestinas, sino que es más bien un barrio, uno de los suburbios más populosos de Jerusalén, ubicado en la zona sudeste de la ciudad y con unos 40.000 habitantes. Se trata de un abierto desafío a las políticas de Obama, ya que no solo desbarata el laborioso trabajo del equipo del presidente estadounidense para resucitar al deslegitimado Mahmoud Abbas como titular de la Autoridad Nacional Palestina y por lo tanto como interlocutor en cualquier negociación de paz, sino que avanza sobre uno de los asuntos más conflictivos del diferendo, el estatus de Jerusalén. We believe that neither party should engage in any kind of actions that could unilaterally preempt or appear to preempt negotiations. And I think that that we find the Jerusalem Planning Committee's decision to move forward on the approval of the approval process for the expansion of Gilo in Jerusalem as dismaying. This is at a time when we're working to relaunch negotiations, and we believe that these actions make it more difficult for our efforts to succeed. Que se trata de una provocación deliberada del gobierno de Netanyahu se hace evidente por el hecho de que el plan de expansión no es un proyecto privado, sino público. La construcción de 900 nuevos departamentos sobre el límite de Gilo y en dirección a la villa palestina de Walaja. En el pasado, el antecesor de Netanyahu, Ehud Olmert, frenó proyectos similares para evitar fricciones mayores, pero esta vez la idea es demostrar a Obama que no le alcanza con ser el presidente del país más poderoso del mundo para forzar a Israel a aceptar las leyes internacionales. Tampoco fueron suficientes los halagos que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, le dedicó a Netanyahu, destacando su supuesta voluntad sin precedentes de restringir los asentamientos, algo que este acaba de desmentir
mentir de manera flagrante con este movimiento. Netanyahu, claro, estaría restringiéndose de promover más asentamientos en Cisjordania, pero no en Jerusalén, la ciudad que los judíos consideran su capital eterna e indivisible. Unos 300.000 colonos judíos viven actualmente en asentamientos en Cisjordania y otros 180.000 en Jerusalén. En realidad, la jugada de Netanyahu parece apuntar más que a conformar a los sectores ultraconservadores que defienden la política de asentamientos a un objetivo estratégico mucho más ambicioso: a dejar fuera de juego a Estados Unidos como árbitro en las conversaciones de paz, lo que le permitiría tratar de manera directa con los palestinos que sin ninguna mediación estarían en absoluta inferioridad de condiciones y obligados, por lo tanto, a aceptar todo lo que Tel Aviv les imponga. אין תחליף למשא ומתן בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, וכל דרך חד צדדית רק תפרום את מסגרת ההסכמים שיש בינינו, ורק יכולה להביא לצעדים חד צדדיים מצידה של ישראל. הדרך להשיג שלום היא באמצעות פתרון הבעיות סביב שולחן המשא ומתן. Talks forever. And I want to start. Obama, quien no ocultó su furia por este desaire, devolvió el gesto exigiendo una inmediata cancelación del plan, asegurando que la decisión solo haría más difícil alcanzar la paz en la región y agregaría más resentimiento al lado palestino, lo cual, dijo, podría ser peligroso. On the question of settlement policy and settlement activity in general, there is no such thing as this particular experience has amply demonstrated. There is no such thing as restraint when it comes to settlement activity. Either this stops completely or clearly it doesn't stop. Será interesante ver cómo se desarrolla esta pulseada, cuyo resultado permitirá constatar una vez más cuánto poder real tiene el presidente de los Estados Unidos y qué posibilidades de concretarse tiene su política para Medio Oriente. Pedro, mencionabas antes los viajes de Shimon Peres y el que está emprendiendo en este momento, bueno, Shimon Peres estuvo la semana pasada, y el que está emprendiendo en este momento el presidente de la Autoridad Palestina Abbas por América Latina. Y justamente Peres, en una entrevista que dio antes de llegar a la Argentina, cuando hablaba de los asentamientos, decía, bueno, hay ciertas cuestiones que nosotros no podemos detener, en donde ya hay colonos y siguen teniendo hijos, tenemos que seguir construyendo jardines de infantes. No parecen estas obras en construcción esos jardines de infantes de los que hablaba Peres en la entrevista. No, pero además es interesante el discurso israelí, como encuentran siempre justificativos para ampliar los asentamientos que, recordemos, están en el territorio que los palestinos piden para tener un Estado propio. Recordemos que de la antigua Palestina a principios del siglo XX, Israel ya controla oficialmente y reconocida internacionalmente el 78%, que los palestinos quieren un Estado en el otro 22% que Israel se lo va comiendo cada tanto. Una pregunta, se viene, qué bueno que estás acá para preguntártelo, pues se viene hablando mucho de la declaración, de la posible declaración unilateral de un Estado palestino. ¿Qué viabilidad podría tener hoy en este contexto, en un contexto de diferencias tan sustanciales intrapalestinas que el propio Mahmoud Abbas en Brasil le pide a Lula que interceda para que, por ejemplo, Ahmadinejad no siga apoyando a Hamas? Quiero decir, Abbas y Shimon Peres vienen a América Latina a hablar en contra de Ahmadinejad. Sí, pero en realidad creo que Abbas viene a otra cosa que tiene que ver con tu pregunta. Me parece que la estrategia de los palestinos ahora es decir, Estados Unidos no presiona a Israel. De hecho, Obama, más que poder, como se dice en el informe, la pregunta es si tiene plan para el Medio Oriente. No parece tener un plan, porque dice vaguedades y nada concreto. Israel está claro que está inamovible, continúa expandiendo los asentamientos, no solamente en Jerusalén Oriental, en los territorios palestinos, continúa con el muro. Me parece que el cambio de la estrategia palestina es tratar de lograr el apoyo de muchos países en el mundo para declarar de manera unilateral la creación de un Estado palestino en los territorios que casi que hay un consenso internacional que es donde debería estar el Estado palestino y que Israel ni siquiera reconoce. Recordemos que Israel no plantea cuáles son sus fronteras. No lo dijo Pérez cuando estuvo acá y el gobierno israelí no lo dice. ¿Por qué viene Abbas? Porque me parece que quiere lograr ese reconocimiento para que la Asamblea General de Naciones Unidas plantee el reconocimiento internacional de un Estado palestino. ¿Y por qué amenaza con renunciar? O sea, ¿por qué dice que se va?
al mismo tiempo. Porque me parece que la división entre los palestinos marca que está muy debilitado, que está desprestigiado, como se dice en el informe, porque no tiene poder, y casi te diría que es una situación de buscar lo último que les queda, que creo que el objetivo es evadir el Consejo de Seguridad, porque la Asamblea General, creo que hay un mecanismo por el cual por 2/3 pueden imponer un tema y entonces debatir la creación de un Estado palestino de manera unilateral. Si lograran eso, podrían evitar ir directamente al Consejo de Seguridad. O sea, llevar el tema al Consejo de Seguridad provocaría el veto por parte de Estados Unidos. Llevarlo a la Asamblea General tiene que ir después al Consejo de Seguridad, porque para ser reconocido como país en Naciones Unidas lo tiene que aprobar el Consejo de Seguridad. Me parece que lo que busca Abbas en la gira es lograr el apoyo latinoamericano, lograr el apoyo de África, lograr el apoyo de Asia y seguir negociando con Estados Unidos. Lo que pasa es que está en una situación de debilidad tan grande que mi sensación es que cualquier paso que den van a encontrar rechazo de Estados Unidos, rechazo de Israel, y por eso hoy la prensa israelí señala que algunos sectores importantes de la Autoridad Nacional Palestina están planteando una tercera revuelta. Una tercera intifada. Una tercera intifada, porque no encuentran salida. Ahora, hay diferencias enormes entre lo que tiene que ver con Al-Fatah, con la Autoridad Palestina, en Cisjordania, con Hamas en Gaza y demás. Totalmente. Irreconciliable. Y hay un liderazgo vacante. Algunos dicen que si liberaran a Barghouti, finalmente, Barghouti podría llegar a ser como un candidato o la persona potable en términos de liderazgo como Marwan para Barghouti, unificar. sí, como para unificar. ¿Es así? No lo sabemos, está preso, Israel no lo piensa largar por ahora, pero igual me parece que esto que señalabas antes, la división entre Cisjordania y la Franja de Gaza le ha marcado un quiebre tan importante a los palestinos que el mundo dice, bueno, pero ¿con quién hay que negociar? Con la Autoridad Nacional Palestina, pero no controlan el otro territorio, cosa que es verdad. Cuando Abbas plantea, bueno, declarar unilateralmente un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza, los de Hamas le dicen de ninguna manera, claro. Tiene que ser sobre todo a Palestina. Se aplazan las elecciones. Se aplazan las elecciones. Sí. Israel sigue siendo fuerte y se aprovecha de esta situación. Ahora, lo cierto es que esta falta de plan, como vos decías en un momento, de Estados Unidos y de Obama, está dejando... Acá no hay un proceso de paz que conduzca para nada el proceso. No, el proceso de paz está muerto hace mucho tiempo, las negociaciones no llevan a ningún lado. Por eso me parece que el cambio en la estrategia palestina. Hay que ver qué dice Abbas cuando venga a Buenos Aires, a ver si nos concede una entrevista y a ver, bueno, qué es lo que le plantea. De hecho, lo reciben como al presidente de un Estado, al igual que a Shimon Peres como presidente del Estado de Israel. Así